días. Vamos a comenzar haciendo un repaso del tema 5 que corresponde al estudio de rectas y planos en el espacio. Vamos a ver el índice en el que vamos a trabajar tres grandes grupos de temas, de aspectos dentro del tema. El primero sería la recta en el espacio y vamos a ver las diferentes formas de expresarla. El segundo punto va a ser ecuaciones del plano en el espacio y también las diferentes formas de expresar la ecuación de un plano en el espacio. Y un tercer apartado en el que vamos a ver todas las posiciones relativas, es decir, posición relativa de dos planos, de tres planos, de una recta y un plano y de dos rectas en el espacio. Vamos a comenzar con el primer punto que hemos visto en el índice, que sería la recta en el espacio. Recordamos que una recta siempre va a venir determinada por un punto y por su vector director o su vector direccional. Si ahora vemos esta expresión que tenemos aquí, recordaremos que es exactamente igual que la que veíamos en el plano, solo que veremos la diferencia cuando nosotros expresemos estos vectores en forma de componentes. Aquí es donde nos aparece la tercera componente correspondiente al espacio. Esta sería la forma en ecuación vectorial de la recta. ¿Por qué vectorial? Pues porque está expresada en forma de vectores. Si esta expresión vectorial la desarrollamos y cogemos la primera coordenada y sumamos la primera con la primera, la segunda lo mismo, la segunda con la segunda y la tercera coordenada del punto genérico con la tercera más la tercera, pasamos a la otra forma, la segunda forma de expresar la ecuación de una recta en el espacio, que sería la ecuación paramétrica. Fijaos que este número t es un parámetro, por eso se llama paramétrica, que es un número real. Cuando yo voy dando diferentes valores a este número t, voy construyendo la recta, voy obteniendo todos los puntos genéricos de esa recta. Partiendo de la forma paramétrica, yo voy a despejar en las tres expresiones, voy a despejar la t y la voy a igualar. Y si igualo, nos aparece esta expresión que era lo que se parece muchísimo, ¿verdad?, a la ecuación en forma continua. Pues también se va a llamar ecuación continua, pero ahora en el espacio, y vemos que es la misma, pero añadiendo esta tercera fracción en la que aparecería la componente z y la tercera componente del vector direccional. Seguimos operando, vamos a coger esta primera expresión con esta segunda expresión, luego cogemos la primera fracción con la tercera, también podríamos haber elegido la segunda con la tercera, hacemos producto en cruz, trabajamos estas expresiones, las simplificamos y obtendríamos este par de ecuaciones y vamos a ver lo que significa. Esto es lo que llamaríamos ecuación implícita de la recta o también ecuación cartesiana de la recta. Fijaos que esto no lo sabemos todavía, pero va a ser el corte de dos planos. Esto será la ecuación de un plano, esta será la ecuación de un plano, y pensad que si yo dos planos que no sean paralelos los corto, les hago la intersección, lo que obtendría es la ecuación de una recta. Bueno, vamos a seguir ahora y vamos a ver un ejemplo para aclarar todo esto que hemos visto, un ejemplo muy sencillo en el que tenemos un punto y un vector director. Y vamos a ir viendo cuáles son las diferentes formas de expresar la ecuación de la recta en el espacio. Ecuación vectorial, primero el punto más el parámetro t más las componentes del vector direccional. Cogemos cada una de las componentes y nos aparecería la ecuación paramétrica. ¿Es necesario para calcular la ecuación paramétrica pasar previamente por la ecuación vectorial? En absoluto. Tenemos que acostumbrarnos a aprendernos la fórmula y directamente colocar aquí lo que serían las coordenadas del punto, ¿veis? 1, menos 2, 3, y aquí multiplicada por t las componentes del vector direccional. Lo mismo, si hacemos operaciones llegaríamos a la forma continua, pero tampoco es necesario pasar por la forma paramétrica. Directamente, abajo en los denominadores pondríamos las componentes del vector y arriba, mucho cuidado, las coordenadas del punto, pero siempre cambiadas de signo, porque la fórmula original lleva los signos menos aquí. Haríamos lo que dijimos en la teoría, cogeríamos las dos primeras fracciones y, por ejemplo, la segunda con la tercera, podríamos haber elegido primera con segunda, primera con tercera, segunda con tercera, basta con elegir dos de ellas, operamos producto en cruz y al simplificar
obtendríamos la ecuación en forma cartesiana, que repito, lo veremos más adelante, pero esto correspondería al corte de dos planos. Bueno, aquí tenéis una serie de actividades propuestas, son todas igual. Vamos a ver cómo sería la ecuación de la recta que pasa por dos puntos, exactamente lo mismo, solo que previamente necesitamos, hemos dicho, un punto y un vector direccional. Pues entonces, a partir de las coordenadas de los dos puntos, construimos el vector direccional y ya a partir de ahí, pues elegimos la forma que queramos. En este caso, por ejemplo, pues podríamos elegir la forma continua. Bueno, aquí tenéis una serie de ejemplos también de actividades resueltas que podéis ver, leer despacito y no tendréis ningún problema en entenderlas. Bueno, vamos a ver, este ejercicio sí que me voy a detener un poco porque es bastante interesante y es el cálculo del vector director de la recta cuando me la dan en forma de ecuación implícita o forma cartesiana. Este ejercicio lo vamos a trabajar muchísimo, nos va a salir como una parte de ejercicios más complicados y tenemos que saber hacerlo con cierta soltura. Aquí, en esta actividad resuelta, os plantea una forma de trabajar que hay otra forma más sencilla que veremos más adelante, que yo os la voy a adelantar. De todas maneras, vamos a seguir los pasos que hace aquí el ejercicio para ver qué es lo que estábamos haciendo. Bueno, para hallar el vector director lo que tenemos es que pasar esta forma a la forma paramétrica. Y ya sabemos por todo el bloque de álgebra que hemos trabajado previamente en el curso, que si nosotros resolvemos este sistema, vamos a obtener un sistema que va a ser compatible indeterminado. No me paro en las cuentas, lo podemos hacer o bien con matrices o bien trabajando con los sistemas. Yo os aconsejaría que lo hicierais por rangos, o sea, por matrices, lo que trabajamos por el método de Gauss, pero en cualquier caso llegaríamos a esta forma de la ecuación. Entonces, una vez que hemos llegado a la forma paramétrica, sacar el vector director es muy fácil, simplemente son los números que multiplican a la t, 1 menos 2, 1. Hay una forma más sencilla y es que, pero nos falta un poquito de teoría, simplemente lo adelanto muy rápidamente, si cogemos los números que multiplican a la x, la y, la z, eso va a ser el vector característico de este plano y ese vector característico es el que es perpendicular a este plano. Si cogemos el vector menos 1, 1, 3, será un vector perpendicular a este plano. Y si yo hago el producto vectorial de esos dos vectores que acabamos de decir, tendríamos un vector que sería perpendicular a los dos. Y podemos ver fácilmente que el vector perpendicular a los dos perpendiculares tiene que ser exactamente el vector direccional. Entonces, bastaría con calcular un producto vectorial de dos vectores, de los vectores característicos, para tener el vector direccional de la recta. Lo veremos con mucha más calma en el futuro, pero ya tenemos una idea de cómo resolver el problema de otra forma. Bueno, aquí tendríamos determinar las ecuaciones que pasan por estos puntos, sería un ejemplo, no me detengo porque lo hemos visto ya y aquí tendríamos más actividades propuestas para que vosotros las trabajéis. Bueno, vamos a pasar al segundo punto del índice, recordáis, ecuaciones de plano en el espacio. Habíamos visto que para tener la ecuación de una recta, la información que yo necesitaba era un punto y una dirección, un vector direccional. Sin embargo, para obtener toda la información referida a un plano, yo necesito tener un punto y dos direcciones, dos vectores direccionales, el vector u y el vector v. Por supuesto, esos dos vectores, el que hemos marcado en rojo y en azul, no pueden ser paralelos. Necesito que tengan dos direcciones diferentes. También podríamos tener 3 puntos, lo veremos más adelante, y con 3 puntos también tendría perfectamente determinado un plano. ¿Por qué? Pues porque con 2 puntos haría un vector, con los otros 2 puntos construiría el otro vector y ya tendría un punto y 2 vectores direccionales. Bueno, esta sería la forma de trabajar la forma vectorial del plano, la ecuación vectorial del plano, que si tachamos la parte correspondiente al vector v, se nos convertiría en la forma que habíamos visto de la forma de una recta en el espacio. Vamos a seguir, desglosamos el vector OP, que sería P un punto genérico, desglosamos el vector OP sub 0, el vector U y el vector V, y esto nos va a conducir de nuevo, no insisto mucho porque es exactamente lo mismo
que hemos visto antes, pero ahora tendríamos otro parámetro más, porque vamos a jugar con dos parámetros porque tenemos dos dimensiones, dos grados de libertad, y esta sería la forma paramétrica del plano. Necesitamos saber las coordenadas de un punto, las coordenadas de un vector y las coordenadas de otro vector. Y lambda y nu van a ser parámetros que van a variar, y al variar, al darle valores arbitrarios, me generaría todos los puntos de ese plano. Seguimos rápidamente, ecuación general o implícita. Fijaos ¿qué ocurre? Voy a subir un poquito aquí a este dibujo para que lo veamos mejor. ¿Qué pasa? Aquí se ve muy bien gráficamente. Fijaos, si yo construyo el vector P sub 0, P, tengo un vector, otro vector y otro vector. Es decir, tengo tres vectores que están en un plano. Y vimos en el tema 4 que tres vectores en un plano eran coplanarios, como su nombre indica, y lo podíamos reconocer que tres vectores fueran coplanarios por una propiedad que consistía en que el determinante de esos tres vectores sería 0. Y esa va a ser la forma, este determinante igual a 0, cuando yo desarrolle, haga operaciones y simplifique, llegaré a esta forma, que sería la forma de expresar el plano, pero lo que llamaremos, lo tenemos aquí, ecuación general o implícita del plano. De nuevo, si recordamos la teoría de primero de bachillerato, si ahora le quitásemos una coordenada, recordamos que se parece muchísimo, no es exactamente la ecuación de la recta de forma general o implícita en el plano. Recordamos que era ax más bi más c en ese caso, porque no teníamos la coordenada z igual a 0. O sea que hay una simetría a la hora de recordar las fórmulas. Esto nos va a ayudar muchísimo porque digamos que tiene la misma estructura de fórmulas, pero siempre añadiéndole la coordenada z, insisto, porque estamos en el espacio. Bueno, vamos a ver actividades resueltas. Un ejemplo también muy facilito. Tenemos un punto, nos dan dos vectores directores, forma vectorial, punto, vector, vector. La desgloso, la separo, hago operaciones y tendríamos la forma paramétrica para llegar a la forma general. No haría falta pasar por esta forma. Yo directamente me aprendería que tengo dos vectores direccionales y siempre x menos las coordenadas de un punto, y menos la coordenada y del punto, z menos la coordenada z del punto. Podemos trabajar por columnas o podemos trabajar por filas. Veremos muchos, yo en particular, a mí me gusta más trabajar por filas porque siempre hemos trabajado todo el tema de rangos por filas, pero encontraréis libros en los que trabajen por columnas, y eso también pues va un poquito a gustos del que está haciendo el ejercicio. Bueno, desarrollamos, calculamos por Sarrus y, bueno, por Sarrus o como queramos, podemos hacerlo desarrollando una fila. En este caso, pues lo ha ido multiplicando por 4 por z menos 3, ha ido desarrollando, si os fijáis, por Sarrus, pero podríamos haber trabajado desarrollando esta columna. Al final obtenemos simplificada ya esta ecuación, que sería la ecuación del plano. Bueno, un comentario que no viene aquí en el ejercicio, pero que aprovecho. El vector que hemos visto antes, el concepto de vector característico, es decir, el vector que es perpendicular al plano, tendría de componentes 6, 11 y menos 7. Insisto, volveremos más adelante, pero ya lo voy diciendo para que os vayáis acostumbrando, porque es una cosa que vamos a utilizar sin parar. Bueno, ya es la ecuación del plano que pasa por un punto a 1, 0, 0 y es paralelo a las rectas. Pues si es paralelo, este vector será un vector direccional del plano, este vector será un vector direccional del plano, y ya directamente colocamos las componentes de los dos vectores, y aquí x menos 1, y menos 0, z menos 0. Igualamos a 0 porque los tres vectores tienen que ser coplanarios, desarrollamos y obtendríamos la ecuación del plano. Bueno, aquí tenéis una serie de ejercicios para que pues podáis practicar un poquito, y vamos a ver lo que os comentaba antes. Vector normal del plano A, B y C serán precisamente las coordenadas o componentes de ese vector perpendicular al plano. Podéis mirar la demostración, yo voy a pasar de ella. Me interesa más que tengamos este concepto y que se nos quede bien aprendido. Bueno, según lo he explicado, pues identificar las componentes sería 2, 1, menos 1. 2, 1, menos 1, que expresado en una base ortonormal tendría esta forma.
Seguimos ecuación del plano dado por su vector normal y un punto. Es otra manera de expresar la ecuación del plano. Fijaos que si ahora tenemos su vector característico, el vector normal, se llama normal o característico, y tenemos un punto genérico que sería el punto A concreto, A sub 1, A sub 2, A sub 3, y P es el punto genérico, pues entonces podemos construir el vector AP. Entonces, como el vector AP está en el plano y el vector normal va a ser perpendicular al plano, el producto escalar del vector AP por el vector característico ha de ser 0. Y eso es exactamente lo que hemos expresado aquí. Vector ABC por vector AP tendríamos igual a 0, primera por primera, más segunda por segunda, más tercera por tercera, que es el producto escalar. Y esta es la otra forma muy interesante y muy rápida de construir la ecuación del plano en el espacio. Si os fijáis, pues como siempre, en función un poquito de los datos que nos dé el ejercicio, pues iremos utilizando una expresión u otra, la que más nos convenga. Bueno, aquí tenéis otro ejemplo de determinar la ecuación del plano cuyo vector normal es este y pasa por el origen de coordenadas. Este es un ejercicio que también nos va a salir muchas veces. Como sabemos que el vector normal es menos 1, 2, 0, sustituimos menos 1, 2, 0. Y luego aplicamos esta fórmula que tenemos aquí sustituyendo las coordenadas del punto, ¿vale? 0, 0, 0 y ya hacemos cuentas y tendríamos la ecuación. Bueno, aquí tenemos otro ejercicio, la ecuación del plano que pasa por el origen y es perpendicular a esta recta, que significa que si es perpendicular a la recta, el vector director de la recta lo podemos utilizar como vector normal. Porque vamos a visualizarlo, vamos a imaginarlo, tengo un plano y una recta que cae, que me pincha al plano en forma perpendicular. Ese vector direccional será precisamente el 1, 2, 3. Hacemos operaciones, como pasa por el origen, sustituimos 0, 0, 0 y sacamos la ecuación del plano. Bueno, ya para terminar, esta sería otra forma más. No sé si merece la pena recordar tantas formas o en cada ejercicio pues utilizar la que más fácil os resulte y luego ir derivando haciendo operaciones, pero bueno, esta también es interesante porque si me dan un plano que se apoya, como veis aquí, en los ejes coordenados, los puntitos, las longitudes donde corta, si este es el punto A y sus coordenadas serían A, 0, 0, este sería 0, B0 y este sería 0, 0, C, lo veis muy fácilmente, pues justamente si pongo X partido por A, esta longitud y partido por B, que sería esta longitud, más Z partido por C, que sería esta longitud, igualado a 1, tendría lo que se llama ecuación segmentaria del plano. Que si recordáis lo mismo, si yo ahora quito la parte correspondiente a la variable Z, pues lo que tengo es la ecuación segmentaria de una recta en el plano. Bueno, tenéis aquí un ejemplo, lo miráis con calma y ecuación del plano que pasa por 3 puntos. No sé si merece mucho la pena que nos la aprendamos. Yo más bien lo que haría sería lo que hemos dicho antes. Con los 3 puntos construyo un vector, construyo otro vector y a partir de ahí utilizo ya cualquiera de las fórmulas que hemos estudiado. Bueno, con esto terminaríamos la parte del punto 2 del bloque y más adelante os colgaré otro vídeo en el que veremos la tercera parte del tema, que es un poquitín más complicada y que hay que verla con un poquito más de detenimiento.